¿Cómo están? Nati, hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de un tema lindo. Emi, ¿cómo estás? Me ha preguntado mucha gente por tu carta numerológica. ¿Qué les vamos a decir, Emi? ¿Por cuándo la tenemos lista? Yo creo que por ahí en 15 días está lista para que las personas la puedan reservar, ¿cierto? Clau. Y la de Clau también. No, me encanta. Además que Emi me des una cita a mí de carta numerológica, acuérdate. Me encanta. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de algo lindo. Yo creo que a todas nos ha pasado, ¿no? Y es que llega un momento de la vida como donde dejamos de escucharnos, o sea, como que escuchamos más afuera que aquí adentro. Entonces, me parece que es un tema importante. Incluso con Clau y con Emi tengo un producto precioso para poder lograr eso, que ha sido un producto que le trabajamos casi un año, ¿no? Y ha sido, o sea, las experiencias que hemos tenido con las personas han sido absolutamente asombroso, transformador y súper mágico, que es el arte del ser, y es un espacio individual donde trabajamos por 8 semanas con las personas, acompañándolas como en ese proceso de volver a nosotros, a nuestro centro, a recordar el plan de nuestra alma y a volvernos a escuchar. Para mí eso es súper importante y creo que eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a todos y es hermoso, Emi, es hermoso. Y las experiencias que hemos tenido también, ¿no? O sea, han sido retadoras para nosotros y también muy reveladoras para las personas. Con todo, con el tema astrológico, entender qué es lo que nos está mostrando los eclipses, qué es lo que nos está mostrando este año, por ejemplo, este año que ha sido bien desafiante, ¿no? O sea, como un inicio bien desafiante para muchas personas. Hola, Did, ¿cómo estás? Qué rico tenerlas hoy por aquí. Yo quiero que todos han visto que esta semana he hablado mucho como del ruido, ¿no? Del ruido que tenemos afuera. Incluso el ruido de las redes sociales es abrumador. Yo la semana pasada quedé como congelada después del terremoto en Colombia. Quedé como en blanco, o sea, como de verdad, yo no sé ustedes como las personas que están en Colombia, cómo se sintieron después de que pasó la tragedia, después de que empezamos a ver las noticias y después de que todo sucedió, como que ya cuando llega como esa calma, pues esa supuesta calma, hay personas que siguen como con mucho ruido, ¿cierto? Porque siguen viendo muchas noticias, muchas cosas, pero yo quedé tan en blanco que yo ni siquiera sabía cómo podía ayudar, cómo podía aportar y qué podía hacer. Además que para mí fue muy desafiante porque fue como si yo hubiera canalizado una información precisamente para ese día y fue que un mes antes de lo que vivimos, yo le mando como toda la programación a Eli para que publique y le mandé un email y lo que le mandé en el email no tenía nada que ver con los temas que íbamos a tratar este mes en Katanami y le dije como, yo quiero que mandes este email el 12 de agosto y el email decía una oración por Venezuela y hablaba del terremoto, pues sí, como de todas las personas, porque yo cuando lo escribí yo visualizaba a las personas buscando en los escombros, como ayudándose, pero también como el mundo olvidándolos, ¿cierto? Como ya pasó el boom mediático y ya como que nos podemos hacer los locos. Y la sentí muy, muy mía, como muy en mi corazón, se la envié a Eli y justo la teníamos programada para el otro día del terremoto en Colombia y cuando Eli me lo dijo, yo me quedé como sorprendida y me puse a llorar. Y le dije a Eli, la tienes que arreglar tú porque yo no soy capaz de arreglarla. Pues como de ponerla, que era para nosotros, porque lo sentí como muy conectado con la intuición. Y de verdad me dolió mucho. O sea, como que quedé como muy, muy tocada emocionalmente. Y creo que muchas personas también, después de este tipo de eventos, sobre todo las mujeres que son muy sensibles, y con tanto ruido en el afuera quedamos un poquito como,
no sé, como desubicadas, como que quedamos en blanco, como que ni siquiera sabemos cómo podemos continuar con nuestra labor, con nuestro trabajo, con nuestro emprendimiento, con nuestras comunicaciones, porque incluso a veces pasa que nos sentimos mal por seguir nuestra vida como sin caer en el dolor, ¿cierto? En el dolor y, no sé. O sea, las escucho, las leo, las personas que me quieran escribir cómo se han sentido esta semana. Y por eso hoy quiero que hablemos de esto, como de ese ruido, ¿no? Porque llevo pasando como varios días pensando yo también quedé en shock, Emilsen. Yo también quedé en shock. Yo quedé como que, ¿y con qué sigo? Incluso como que me aislé mucho, ¿cierto? Me aislé mucho. No quería salir de mi bosque. Tenía que ir a Medellín y yo decía, cancelé todo lo que tenía que hacer en la ciudad. Yo decía, no quiero salir de acá. O sea, como que me sentía aquí como en mi entorno seguro y no era como capaz de avanzar. Y creo que el ruido realmente, que es como el tema que quiero traerles hoy, es algo en lo que he ido pensando muchas veces y se convirtió como en una pregunta muy sencilla, pero que al final yo siento que es una pregunta que nos incomoda muchas veces y es, ¿cuánto ruido necesitamos afuera para dejarnos de escuchar a nosotros mismos? Para desconectarnos de nuestra sabiduría, de nuestro corazón, de nuestra intuición. ¿Cuánto ruido necesitamos para eso? ¿Cierto? Porque yo siento que a veces el ruido no es el enemigo. Definitivamente no es el enemigo el ruido y la cantidad de cosas que tenemos afuera. Incluso siento que a veces ese ruido se vuelve como un refugio, ¿cierto? Como una búsqueda. ¿Tembló en Perú cuándo, Marta Lucía? ¿Hoy? No sabía que había temblado en Perú. Y ese ruido, mira lo que escribe Marta Lucía también, el ruido se vuelve un refugio, ¿cierto? Todo el tiempo estamos ahí porque es que, sobre todo en las redes sociales, el ruido de las redes sociales nos mantiene a todas muy, pero que muy ocupada. Ay, no lo puedo creer. Bueno, wow, 7.2 fuerte. No, Marta, me quedo como que no sé ni qué decir. O sea, no sé qué pensar, no sé qué decir y me quedo como en blanco, ¿cierto? Y sí, es toda esta información, estamos en un mundo de muchísima información. O sea, yo creo que cuando éramos chiquitas, las personas que estamos más viejitas, pues no teníamos tanta información y no teníamos tanta conexión con el mundo. O sea, nosotros nos dábamos cuenta que había temblado en Perú 3 días después, ¿no? De que había pasado el temblor. O que había, no sé, las personas que estaban en México, en Estados Unidos, en Argentina, en cualquier lugar, se dan cuenta que había un terremoto en Colombia una semana después. Entonces, como que no teníamos tantas cosas en nuestra mente. Yo creo que eso no es el enemigo, ¿cierto? La información no es el enemigo, pero sí es un refugio en el que nosotros nos acostumbramos a estar permanentemente y que nos mantiene ocupadas todo el tiempo. Esa cantidad de información que mira que Emi dice que es abrumadora, realmente nos mantiene no solamente ocupadas, niñas. Emi no solamente nos mantiene ocupadas, sino que nos mantiene muy distraídas. A veces opinando sobre las noticias, sobre la situación política, sobre lo que estábamos ahí, pues como en todo lo que está sucediendo, incluso hasta opinando sobre la vida de otros, ¿cierto? Pero también nos saca de poder ver nuestra propia vida, nuestra propia realidad, como lo que realmente traemos nosotros, ¿cierto? Como seres humanos. Y yo creo que es un momento, yo siento que es un momento donde la vida nos está pidiendo hacer un poquito de silencio juntas para tener como la conciencia de todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Miren que aquí pues yo me estoy dando cuenta hoy aquí en este espacio que tembló en Perú, que fue bien fuerte. Yo tampoco he querido ver noticias, la verdad. Hace tiempos no veo noticias y siento, yo en los últimos tiempos, como en las últimas 2 semanas, he sentido mucho la necesidad de hacer silencio y de ver qué aparece dentro de mí, ¿cierto? De ver qué aparece dentro de mí. Yo no sé si ustedes
se han permitido también en estos días de tantos movimientos, en tantas cosas en el mundo entero, hacer ese silencio y ver qué está surgiendo dentro de ustedes, ¿cierto? No sé cuántas personas se han permitido como regalarse ese espacio. Porque incluso de ver o de sentir cuál es el ruido que nos está rodeando a nosotras. Porque vivimos rodeadas todo el tiempo de información, vivimos rodeadas de personas que nos dicen todo el tiempo cómo deberíamos vivir, qué deberíamos consumir, qué deberíamos hacer, qué deberíamos elegir, qué deberíamos soltar, qué debemos sanar, qué debemos cambiar, qué debemos trabajar en nosotras. Las personas que nos gustan, sí, mucha introspección. Las personas que nos gusta trabajar en esto, a veces cuando entramos como a las redes sociales que seguimos, todo el tiempo nos están diciendo qué es lo que deberíamos hacer, ¿cierto? Deberías sanar esto, deberías cambiar esto, deberías hacer, pero no nos llevan al silencio, no nos llevan a simplemente escúchate, ¿cierto? Que tenemos como muchas voces alrededor nuestra opinando, ¿cierto? Y diciéndonos. Y son voces que vienen de muchos lugares, o sea, son voces que vienen de nuestra familia, de las redes sociales. Para mí es como la que más me cuestiona. Yo, las chicas, por ejemplo, jóvenes, muy enganchadas, por ejemplo, con las voces de sus exnovios o de sus examigas, o sea, como eso que ya pasó, ruidos que a veces creemos que son consejos, pero realmente son ruidos porque son consejos que no pedimos y que a veces la gente también se siente como no sé, con la libertad de opinar y de darte consejos que tú ni siquiera estás pidiendo. El ruido de los libros, yo no sé si a ustedes les hace ruido los libros, a mí a veces, sobre todo los libros como de autoayuda, como de espiritualidad, a veces me generan mucho ruido en mi mente, muchísimo ruido en mi mente, porque es que ya vas en el libro número 15 y no has integrado absolutamente nada de lo que has aprendido, de lo que has leído, ¿no? Y yo sé que es un ruido bien intencionado, porque yo creo que todas estas cosas es un ruido bien intencionado y ni modo, pues, de compararlo con el ruido de otras personas que consumen otro tipo de cosas y que eso sí son como ruidos bien, como con unas energías también detrás bien difíciles, pero al final se convierte en un ruido, ¿cierto? En un ruido, y podemos pasar muchísimos años buscando respuestas, buscando la respuesta correcta fuera, en una terapia, en el maestro de turno, en la guía espiritual, en el libro, en los cursos. Y yo hago cursos, yo hago terapia, ¿cierto? O sea, lo digo porque a veces siento que las personas llegan a pedirme, por ejemplo, a mí una cita dentro de los registros akáshicos porque están con tanto ruido en su mente que necesitan más, ¿cierto? Necesitan más información. Y yo siempre les digo, ¿y para qué quieres entrar a tus registros? Y cuando yo, por ejemplo, digo, ¿cuál es tu pregunta? Por ejemplo, necesito que me definas la pregunta, ¿para qué quieres ir allí? O sea, ¿qué es lo que estás buscando dentro de tu registro akáshico? Las personas se quedan en blanco y ni siquiera saben contestar. Lo que más les cuesta es poder definir una pregunta, ¿para qué voy a ir? ¿Qué voy a ir a buscar allá? ¿Cierto? ¿Qué voy a ir a buscar en mi carta astral? ¿Qué voy a ir a buscar en mi carta numerológica? ¿Qué voy a ir a buscar en mi terapia de sanación? ¿Cierto? A veces ni siquiera somos capaces de definirlo. Tenemos tantísimo ruido en nuestra mente que a veces no nos falta más información. Incluso nos está sobrando información. Tenemos un exceso de información y una desconexión completa de nuestra intuición y de nuestro ser. Entonces, después de tanto ruido, porque siento que ha sido un año también con mucha información, con muchas voces hablándonos al mismo tiempo, que nos preguntemos, que nos saquemos hoy el ratico después de este live o en este live, incluso como que nos preguntemos juntas de todas las voces que escuchamos en un solo día, ¿cuántas son realmente nuestra propia voz?
¿Cuántas veces nosotros, como mujeres en búsqueda de algo, o creciendo, o trabajando, o haciendo, nos estamos escuchando a nosotras mismas, ¿cierto? Yo creo que la voz que más escuchamos es la voz de lo que otros esperan de nosotros. O la voz de ese debería, ¿cierto? De lo que deberíamos ser. La voz del algoritmo, uy, la voz del algoritmo es una locura, o sea, es una locura, diciéndonos qué debería importarnos, o sea, implantándonos deseos incluso que ni siquiera son de nosotros. Y nuestra voz es, nuestra propia voz, la voz de nuestro corazón es como la voz que más silenciamos, es la voz que le ponemos menos volumen, es la voz que habla más bajito, pero es la voz más importante. Y es la voz más importante porque es la voz que sabe exactamente qué necesitamos nosotras, ¿cierto? Simplemente que hace muchísimo no la escuchamos. Incluso hay personas, yo he conocido personas que llevan años sin escuchar esa voz, sin escuchar esa voz. Entonces es como algo increíble, porque les quiero preguntar algo, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en nuestra propia voz? Porque es para nosotros tan difícil confiar en lo que nos decimos a nosotras mismas. Les voy a dar mi respuesta. Para mí, lo que más me cuesta de confiar en mi propia voz es que implica responsabilizarme de lo que me estoy diciendo y de las decisiones que estoy tomando a partir no de consejos externos, sino de lo que yo estoy eligiendo. Yo siempre he sentido que es mucho más fácil para mí, personalmente para mí, creo que para muchas de ustedes, seguir un consejo ajeno y si sale más de decir, es que este consejo no me funcionó, esta terapia no me funcionó, lo que me dijeron no era real, que seguir mi propia intuición y sostenerla a pesar de que el mundo literal esté temblando alrededor mío. Confiar en eso que me está diciendo mi corazón, ¿cierto? Y creo que muchas de ustedes que pueden estar en el taller de Sanando la Herida de la Bruja o que han hecho otros talleres conmigo tan bonitos, nos hemos dado cuenta que aprendimos y crecimos creyendo que nuestra voz era la que menos valía, ¿cierto? Era la que menos valía la pena escuchar. Y que habían voces con muchísima más autoridad, que eran muchísimo más importantes. Voces con más títulos, más renombre, más estudios, más cursos, más certificados y un montón de cosas que nosotros creímos que esas voces tenían como más certeza, ¿no? Aparente que nuestra propia voz, que al final uno dice, bueno, pero es que yo quién soy en este mundo, por ejemplo, lo voy a hablar desde aquí, desde el mundo como de las medicinas, del camino espiritual, de la conciencia. Cuando uno va y mira un influencer de muchos millones de personas o de miles de personas y que uno dice, pero es que yo quién soy aquí, o sea, mi voz no, ¿para qué la voy a escuchar? ¿Cierto? Si las otras personas saben muchísimo más. Y yo creo que estamos en un momento planetario, cósmico del cielo. Aquí me dirá Claudette con el tema de los eclipses, cómo lo siente, muy chévere. No sé si Clau se quiere subir y contarnos un poquito para invitarla. Si quieres, te invito o hacemos un eclipse solo de astrología, porque de verdad que el mundo, el universo, la situación nos está pidiendo volver a escucharnos, volver a sentirnos, recuperar ese lugar desde donde nosotros decidimos quién queremos ser, ¿cierto? Ese espacio interno, ese espacio como donde nosotros podemos decir, esto sí, esto no, esto es lo que quiero, esto ya no lo quiero, esto quiero que salga de mi vida, sin tenérselo que explicar a todo el mundo, sin tenerlo que publicar en las redes sociales, sin necesidad de que otras personas le den valor y como que lo aplaudan, y que lo validen, porque a veces necesitamos eso muchísimo, ¿cierto? Eso lo necesitamos muchísimo. A mí me ha pasado mucho, o sea, yo les he contado a ustedes
muchas veces que soy una persona altamente sensible, además que siento que soy muy dependiente emocional muchas veces de las personas que tengo cerquita, que tengo una herida de bruja donde necesito que valoren lo que hago o que las personas me den como la palmadita en la espalda, en las que he ido trabajando muchísimas veces. Y siento que a veces esto ha hecho que mi voz se acalle y que tenga, como que pierda, ¿cierto? Como que me pierda yo misma en lo que voy creando, lo que voy construyendo o las experiencias mismas que yo voy como caminando. Y en mi recorrido, por ejemplo, de Katanami, donde yo digo, abro mis redes sociales y empiezo a hablar y empiezo a caminar y empiezo a contar lo que soy, empiezo a crear y empiezo a escribir libros y a crear cursos y a hacer una cantidad de cosas, a canalizar meditaciones, abrir citas, hacer, no sé, cosas con otras mujeres con las que resueno muchísimo. Siento que también he buscado muchísimo afuera. He buscado muchísimo afuera, he buscado en maestros, he buscado en libros, en relaciones, en, no sé, en mi proyecto, en un negocio. Y he buscado respuestas que al final siento que siempre la respuesta correcta estaba dentro de mí. Y después de que eso sucede, siempre digo, pero Catalina, ¿qué era lo que estabas buscando? ¿Qué te tenían que decir que tú ya no supieras? ¿Cierto? Porque siento que el ruido, de verdad, el ruido me agobia muchísimo, ¿cierto? Pero cuando yo empecé a elegir escucharme, así escuché mucho ruido afuera que me distrae, que me inspira, porque hay también mucho ruido que te inspira y que te hace crecer y del que aprendes muchísimo. Siempre, y lo hago como por salud mental y emocional y espiritual, creo, de todo tipo, elijo darme esos momentos de silencio, esos momentos de introspección, de conectarme con mi ser, con mi sentir, sin juzgarlo, ¿cierto? De poder ver mi luz, pero también poder ver mi oscuridad, mi lado positivo, o si estoy en un bucle de negatividad, poderme permitir realmente saber quién soy. Y después de eso, poderme dar cuenta qué ha cambiado en mí cuando me permito reconocer el poder y la sabiduría de mi voz. Lo que voy sintiendo en mi cuerpo incluso, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que me hace una persona real. Y una de las situaciones como que más me llevaron a esta necesidad de escucharme a mí misma fueron 8 años caminando en una sociedad que siento que yo permití como dar un paso atrás porque creí muchas cosas de las que me decían y del ruido que me decían y que me desconectaba de muchas cosas mías, de mis dones, de mi valor, de mi confianza y que empecé a crear como una dependencia emocional súper profunda que yo no creía que fuera posible caminar este camino a mi manera, a mi ritmo y ir como para el siguiente eclipse, claro, y ir como a mi ritmo, y ir como entendiendo, ¿cierto? Quién era Catalina y qué era lo que estaba buscando. Entonces, desde una experiencia difícil, no solamente en el año de la separación, sino en el año de tomar la decisión, o sea, los años antes de tomar la decisión, porque fueron muchos años de desmotivación y donde yo decía, donde de verdad yo me despertaba todos los días y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Donde dudaba mucho, tanto, chicas, tanto dudaba, no porque la otra persona lo quisiera, o sea, estuviera haciendo las cosas para que yo me sintiera así, no, ella no lo estaba haciendo de esa manera, ella también estaba dando a su manera lo mejor de ella, pero era como un aprendizaje de mi alma, y fue tan profundo, pero tan profundo, que llegaron momentos donde yo misma me cuestionaba lo que yo soy, lo que yo era y el camino que debía seguir.
que yo decía, ¿será que es que yo a esta persona le tengo envidia? Le tengo envidia por los dones que ella tiene, por las facilidades que ella tiene, por su manera de conectar con las personas. Llegó hasta ese punto el ruido que tenía afuera, que dudaba de mi propio sentir, dudaba de mis propias emociones y de mi propia luz. Y fue, wow, fue increíble porque no fue ni un mes, ni un día, ni una semana, fueron años y años y años con esta sensación. Y era tanta la sensación y el ruido que mi mente como que tenía, que a las personas que me lo mostraban de otra manera, o sea, que me pedían como que mírate, obsérvate, confía en ti, mira todo lo que haces, mira tus altas capacidades y mira tu energía fluyendo y conectando con un propósito superior, las silenciaba por completo. Y yo les cuento esto no para que hagan lo que yo hice, sino que se los cuento porque quizás hoy aquí hay alguien que está necesitando o que se siente en ese mundo, en ese mismo punto donde está buscando afuera algo que ya tiene adentro. Donde está buscando afuera la sabiduría que su corazón le está diciendo, ¡hey! Y le está levantando la mano todo el tiempo y le está diciendo como, párame bolas a mí, hazme caso a mí, que yo sé lo que tú necesitas, ¿cierto? Entonces, quiero que se lleven esta pregunta hoy. Si hoy pudieras quedarte solo con una voz, ¿con cuál voz te quedarías? Y si es tu propia voz, ¿qué necesitas escuchar de ti misma? ¿Qué es lo que hoy tu alma, tu ser, tu corazón está necesitando escuchar de ti misma? Porque hoy con todo lo que está pasando en el mundo sí que tenemos voces opinando. Ayer fui a comer con Juan Pablo y fue muy extraño porque como que entre las mesas estábamos en Santa Elena en un restaurante muy chiquito, entonces el lugar era como muy familiar de alguna forma por la noche, además que fuimos retarde, entonces como que los que estábamos siempre nos encontramos, ¿no? Y como que hablamos de una mesa a otra y yo estaba impresionada porque todas las personas tenían una opinión desde lo que escuchaban de lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces claramente están las personas que son súper religiosas y que tienen esas creencias como el temor a Dios como muy integradas dentro de ti y decían, es que Dios nos está castigando y generaban toda una conversación sobre los castigos de Dios y además ponían todos los ejemplos que evidenciaban su verdad, ¿no? Entonces es que no viste que la plaga de yo no sé qué, que está escrita en la Biblia, que el incendio, tiritití, que está, que el otro decía cosas de los extraterrestres, el otro decía, y yo decía, wow, qué cantidad de ruido el que hay aquí, pero ni siquiera ninguno, no escuché a ninguna de las personas que están en esa comunicación diciendo, desde mi sentir, yo creo que bla, y generaban como su información, su opinión o sí, como que ponía sus palabras desde lo que esa persona estaba sintiendo. Estamos tan desconectados que compramos todo el tiempo contenido externo, ¿cierto? Todo el tiempo contenido externo y ni siquiera hacemos el filtro de lo que es correcto o incorrecto para nosotros. Entonces yo quiero que esta semana para las personas que estamos en Colombia, de tantos movimientos, literales movimientos, pero también movimientos emocionales que vienen después de algo como lo que sucedió aquí, porque siento que hay mucho movimiento emocional también, mucho movimiento mental, mucho movimiento de nuestras propias creencias, nos permitamos hacer silencio y escuchar nuestro sentir. Saber realmente cómo te sientes tú después de esto, ¿cierto? ¿Cómo te sientes tú después, en 8 meses de un año que nos ha exigido muchísimo como seres humanos, de forma individual y de forma colectiva? ¿Cómo nos sentimos nosotros con las opiniones que escuchamos a veces
alrededor de nosotros. No importa si es de tu familia, no importa si es de tu expareja o de tu pareja actual, no importa si son de las redes sociales, de los que sigues, del mundo entero. ¿Cómo te estás sintiendo tú? ¿Cierto? Yo personalmente, después de hacer ese trabajo de mucho silencio esta semana, de volver a mí, de escucharme a mí, siento que escribí mucho, he escrito mucho en mis cuadernos. Para mí es muy importante escribir en esos momentos de silencio porque es como que también, ¿cierto? Que me cansé. Yo siento que me cansé de hablar con personas que no me escuchaban, o sea, no sé, de buscar las amigas que no les importaban los temas que a mí me importaban, o el sentir que no me importaba, o de pretender que Juan Pablo se comiera toda la conversación mía que realmente no le estaba interesando ni cinco, y era como, ¿cuándo era que termina? Entonces como que también elegí hablar conmigo, ¿no? O sea, y lo hago por medio de la escritura y de escribirme a mí misma cómo me estoy sintiendo y después leerme o no leerme, pero dejarlo ahí como plasmado. Y extrañamente la sensación que surgió después de miedo, de pensar, bueno, ¿qué va a pasar? Como de tantas cosas, surgió una sensación de agradecimiento tan grande en mi corazón, de ser capaz de agradecer, uno, que estoy bien, que mi casa está bien, que mi territorio está bien, que puedo salir a mi ciudad y las cosas están bien, que tengo amigas que no están viviendo en este país, que me podían sostener energéticamente y que cuando levanté la mano estaban ahí disponibles para mí, para conversar, para sacarme de la emoción simplemente con una conversación de cualquier cosa trivial donde nos íbamos a reír, o la persona que acababa de conocer, pero la sentí tan cercana y me hizo una receta hermosa de gotas de flores porque es terapeuta floral, y que me han ayudado muchísimo. Sentí una gratitud tan inmensa por las personas que conozco, por el lugar que habito, por estar bien, porque al final dije, mi vida está muy tranquila. O sea, a pesar de ser un año muy extraño, yo siento que yo he navegado este año como en una serenidad, ¿cierto? Como en una calma. Es como vivir en una isla de calma alrededor de un océano de cosas muy movidas. Pero el hecho de escucharnos también nos permite elegir de dónde nos queremos parar, en dónde nos queremos sentar, ¿cierto? Entonces, pregúntense hoy, llévenlo hoy no sé, a su espacio sagrado, a su cuadernito antes de dormir. Si pudieras quedarte hoy, esta noche, con una sola voz, ¿qué necesitas escuchar de ti misma? Les voy a dejar esta conversación hoy aquí. Las personas que me quieran escribir me pueden escribir, porque yo creo que es una conversación que hasta ahora está comenzando. Y bueno, yo estos envíos siempre los hago desde lo que estoy sintiendo en el momento presente, y creo que en ese momento mi alma, mi corazón me está pidiendo hacer silencio conmigo, ¿cierto? O sea, como escucharme a mí, escuchar esa voz que siempre habla más bajito y que a veces nos cuesta tanto escuchar y oír. No sé si tienen preguntas, si quieren dejar como su comentario. Tenemos un espacio precioso donde trabajamos mucho con la escucha de nuestra alma, ¿no? Con herramientas diferentes que también nos van a ayudar mucho, que se llama el arte del ser. En este momento tenemos 9 cupos disponibles, si alguna de ustedes quiere estar, pero es un espacio, como les había dicho, no solamente como de mucha profundidad, sino también de podernos nosotros mismos regalarnos esos tiempos, ¿no? Esos tiempos donde nos permitimos ser guiadas, pero también guiarnos a nosotras mismas como en el arte de aprender quiénes somos,
¿cierto? Y qué vinimos a hacer, de buscar un poquito adentro de nosotros mismos. Chicas, muchísimas gracias y las que se animen de verdad a escuchar esa voz bajita que a veces nos cuesta tanto escuchar, pues espero que vuelvan a este live cuando esté como grabado y que me cuenten o por interno cómo sintieron esa voz y qué les está pidiendo, ¿vale? Un abrazo para todas. Chao, chao. Sí, es muy importante escucharnos y escuchar lo que necesitamos. Nosotros no podemos pretender escuchar a las personas que queremos si no somos capaces de escucharnos a nosotras mismas. Y siempre estamos en un parloteo, ¿cierto? Para mí uno de los dones más lindos que pueden tener los seres humanos es esa escucha empática. Y creo que hay personas que lo tienen y que ni siquiera lo ven como un don. Tenemos varias personas en nuestro grupo de Anami que tienen ese don de escuchar y yo digo como, wow, qué don tan espectacular. Un abrazo, chicas. Gracias a todas por este ratico chiquito. Bye.